Tengan todos muy buenos días, compañeros y licenciado Edgar Torres. Somos el equipo número 4 con el tema correspondiente al bloqueo económico de Venezuela. Mi nombre es Xavier Ernesto Cruz Landaverde. Muy feliz día, me presento, mi nombre es Gustavo Alexis Cruz Pérez. Mi nombre es Carla Alexandra Echeverría Santos. Hola, mi nombre es Juan Alberto Heras Orellana. Mi nombre es Jorge Alejandro Fernández Bolaños. Hola a todos, me presento, mi nombre es Silvia Mabel Flores Bonilla. En esta ocasión les voy a hablar sobre la definición de bloqueo y sanciones. Un bloqueo financiero consiste en evitar que una persona natural o jurídica pueda comerciar, comprar, vender, canjear e incluso recibir ayuda de terceros, porque serían sancionados de forma específica. Cuando nos referimos al caso de Venezuela, el bloqueo consiste en expulsar al país de los mercados financieros internacionales. Esto impide que puedan renovar o adquirir nuevos títulos de deuda pública en los mercados de valores mundiales. El bloqueo contra Venezuela se configura en forma de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que bloquean la economía del país y limitan el movimiento de los funcionarios del gobierno venezolano. Las sanciones internacionales son un instrumento de naturaleza económica, diplomática, que tienen por objeto modificar políticas o actividades de otros países, que suponen violación del derecho internacional o de los derechos humanos, que según el ministro de Economía y Empresa de España. Si bien el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a personas y organizaciones, las sanciones no tienen que ser permanentes para quienes quieran contribuir al futuro democrático de Venezuela, explicó Elliot Abrams del Departamento de Estado en 2020, pero quienes se sigan beneficiando o apoyen a Maduro deben estar sobre aviso. Un relator especial de la ONU aseguró que las sanciones que puedan llevar a la inanición y a la escasez de medicina no son la respuesta a la problemática de Venezuela. Las sanciones económicas están agravando la ya aguda crisis que afecta a la economía venezolana. Esto sumado al daño causado por la inflación y la caída de los precios del petróleo. Se recalcó que precipitar una crisis económica y humanitaria no es una base para una solución pacífica y pidió a Estados Unidos llegar a un acuerdo pacífico. La perspectiva de violencia internacional la ONU está profundamente preocupada por los informes de violencia a los derechos humanos, así como un creciente riesgo de violencia en el país, recalcando así que es necesaria la cooperación por una solución de alguna manera pacífica que no lleve a más violencia al país ya devastado. Yo les voy a hablar sobre el capítulo número 3, ¿por qué existe el bloqueo contra Venezuela? Los objetivos que se persiguen a la hora de imponer sanciones internacionales contra un país son varios, pero el principal es modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado, entidad estatal o un grupo de individuos, como explica la Cancillería española en su web, es decir, forzar un cambio de gobierno como consecuencia del daño económico ocasionado a la población. Esta estrategia de sancionar y bloquear económicamente a un país no inició con Venezuela. Es una forma de agresión de larga data y entre los ejemplos más notorios están Yugoslavia en 1921, Grecia en 1925 y el país de Cuba. Esto fue en el año de 1962. El último caso demuestra que no siempre son efectivas para imponer un cambio de gobierno
y modelo político, pese a los grandes daños contra la población cubana durante más de medio siglo. El bloqueo económico y comercial que ha puesto el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, entre otras consecuencias limitadas al Estado venezolano, su capacidad e importancia de bienes básicos como alimentos y medicinas. La hostilidad de las acciones tiene sus inicios mucho antes que Nicolás Maduro asumiera la presidencia de la República de Venezuela. Cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, y eso dice de su capacidad de autosentarse, sin intromisiones. También dice mucho de ser una joya codiciada. En todos los casos son sustentadas por campañas mediáticas en redes y medios internacionales. Su punto de vista es legitimado mediante y la pobreza se convierten en el tema político tendenciosamente manipulado. ¿Cómo es el bloqueo contra Venezuela? El bloqueo financiero contra Venezuela inició con la orden ejecutiva del 9 de mayo de 2015, firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se trató de la ampliación de las sanciones económicas emitidas por el Congreso de Estados Unidos del 10 de diciembre de 2014 contra el gobierno venezolano y el conjunto del país. La orden ejecutiva fue prorrogada en los siguientes años por Obama y su sucesor republicano Donald Trump hasta acumular un conjunto de prohibiciones al sistema financiero y económico venezolano. Estas fueron detalladas por el canciller Jorge Arriaza en una rueda de prensa de las Naciones Unidas en abril de ese mismo año. Arriaza resaltó que las pérdidas financieras de Venezuela, producto de la calificación de riesgos y la imposibilidad de mover los títulos del país, asciende a 1.4 billones de dólares. Entre las principales prohibiciones podemos mencionar: se prohíben todas las transacciones orientadas a conseguir financiamientos para Venezuela, como la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno, lo cual incluye bonos, préstamos, extensiones de crédito, garantías de préstamos, cartas de crédito, borradores, aceptaciones de banqueros, facturas o notas de descuento y papeles comerciales. Se prohíben todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamientos y otras transacciones en cualquier divisa digital, moneda digital o token digital. Esta medida afecta directamente a la criptomoneda Petro. Se prohíbe la venta, transferencia, cesión u otorgamientos como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación en el capital de cualquier entidad en la cual el gobierno de Venezuela tenga el 50% o más de propiedad. Cada vez se limita más a las instituciones nacionales, tanto públicas y privadas, para ejecutar pagos a proveedores, beneficiarios, recibir pagos, ejecutar transacciones, administrar carteras de inversión, cumplir obligaciones financieras como la cancelación de títulos y bonos de la deuda pública y acceder a fuentes de financiamiento internacionales. Otro de los bloqueos fue el cierre unilateral de contratos bancarios. Este cierre unilateral de contratos fue principalmente a las instituciones financieras venezolanas, como por ejemplo el Banco Central de Venezuela, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario, entre otros. Mientras que los bancos que siguen manteniendo relación con instituciones venezolanas han incrementado significativamente las comisiones bancarias por ejecución de operaciones. El siguiente sería que se prohibió al Banco Central de Venezuela realizar transacciones en dólares estadounidenses. Esto principalmente fue porque se limitó e interrumpieron todas las operaciones en bancos internacionales dentro y fuera de Estados Unidos. Esto se ha traducido en mayores costos transaccionales y pérdidas de valor que deben ser asumidos por Venezuela. Además, la situación ha obligado a utilizar otras monedas de mercados emergentes, lo que ha generado millonarias pérdidas financieras por las variaciones cambiarias respecto al dólar estadounidense. La otra sería el bloqueo de activos financieros.
Estos bloqueos de activos financieros fue hacia el capital, los filiales y las empresas asociadas a estatales venezolanas, principalmente la estatal petrolera y sus filiales como Citgo, la cual posee 3 refinerías en Estados Unidos, una red de oleoductos y más de 5.000 gasolineras. La siguiente sería la apropiación de recursos denominados en dólares. Esta apropiación de recursos denominados en dólares y otras monedas que están en bancos internacionales, los cuales tenían como condición ser reservas internacionales del Banco Central de Venezuela. Y la última sería que existieron sanciones a funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano. Pero en estas se carece de información, no se detalla en cuál banco están las cuentas congeladas ni cuánto dinero tenían. Tampoco se dice cuáles bienes fueron confiscados y en qué parte de Estados Unidos éstas se encuentran. Consecuencias del bloqueo para los venezolanos. Como ya se expuso a lo largo de la presentación, las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela van dirigidas a bloquear toda su economía. Un concepto que es importante de explicar una y otra vez, puesto que la oposición y la prensa alineada a la derecha han posicionado exitosamente la matriz de que las sanciones no afectan a la población venezolana, sino que congelan cuentas bancarias y bienes de funcionarios gubernamentales. La realidad es aún más siniestra, puesto que Estados Unidos, como líder del sistema financiero internacional, ha ordenado que las reservas que le pertenecen al pueblo venezolano sean retenidas por organismos financieros del mundo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de las sanciones? Vamos a hacer un recuento. Las sanciones impiden importar medicinas que no se hacen en el país ni la materia prima para producirlas. El 7 de septiembre del 2017, el presidente Nicolás Maduro denunció ante la Asamblea Nacional Constituyente el congelamiento de un puerto internacional y un cargamento con más de 300.000 dosis de insulina. También en noviembre de ese año, el laboratorio BSN Medical bloqueó por orden del gobierno colombiano un paquete de primaquina, medicina para el tratamiento con la malaria, que había sido comprado por Venezuela. Y en 2018 el presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, indicó que 39 millones de dólares destinados para la compra de alimentos y medicina fueron devueltos por el sistema financiero internacional a Venezuela. Los bloqueos a las transacciones venezolanas para la compra de medicina ocurren día a día, pero la mayoría no salen a la luz pública. Alimentos. Las sanciones también impiden importar alimentos e incluso desarrollar la industria agroalimentaria ante el bloqueo para adquirir nuevos insumos y equipos. Se trata de un duro golpe para la población venezolana. Un ejemplo de esto ha sido el bloqueo naviero para el ingreso de los alimentos distribuidos por el Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, que es un sistema de organización popular para llevar bolsas de comida casa por casa. El 19 de mayo del 2019, el secretario general de los CLAP, Freddy Bernal, informó que el gobierno de Estados Unidos sancionó a 10 de las 12 empresas navieras que trasladaban alimentos a Venezuela. E incluido a esto, no se pudo pagar directamente en dólares a México por los alimentos y las transacciones debían hacerse a través de un tercer país. Como resultado, el intercambio comercial pasó de tardar de 20 días a 60. Anteriormente, en 2016, Bernal había denunciado que bancos congelaron el pago de la moneda extranjera a proveedores internacionales. Educación, deporte y cultura. Las sanciones afectan a la educación e investigación del país, debido a que no es posible adquirir nuevos equipos para las ciencias básicas o libros y otras bibliografías que se producen fuera de Venezuela. También el deporte se ve afectado porque la nación suramericana no puede importar equipos e implementos deportivos, mientras que los bloqueos de pagos internacionales amenazan con no poder trasladar a los atletas a competencias mundiales. Un ejemplo de esto ocurrió el 7 de septiembre del 2017, cuando un banco internacional impidió la transferencia de los recursos por más de $1,5 millones para cancelar pasajes de avión, alojamiento y otros conceptos. En esta oportunidad, el gobierno venezolano tuvo que encargarse de los aviones estatales para trasladar a los atletas. Muchas gracias por su atención prestada.